Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la tercera emisión de Nacional en la Noticia. Hoy miércoles 21 de septiembre del 2011, año del centenario de Machu Picchu para el mundo. Bien, amigos, vamos al inicio pues a nuestra ronda de entrevistas. Y ya estamos en la grata compañía del congresista Marco Falconi Picardo. La aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que modificará el artículo 41 de la Constitución Política del Perú, que se logró con el voto a favor de la mayoría y la abstención del grupo fujimorista, en esencia permitirá sancionar a todos los involucrados en los actos de corrupción, es decir, sancionar al corrupto y también al corruptor. El proyecto de ley, que requiere la aprobación en 2 legislaturas consecutivas, porque se producirá modificación constitucional, quedó listo para ser debatido en el pleno de la presente semana. Todo hace suponer que será aprobado en este primer paso. El congresista arequipeño Marco Tulio Falconi Picardo, uno de los legisladores que votaron a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, nos acompaña para ampliar un poco más los objetivos de la norma aprobada para conocimiento de nuestros oyentes. Congresista, que estén muy buenas noches y bienvenido a Radio Nacional. Muy buenas noches y realmente muy contento de estar en Radio Nacional, que definitivamente no solo se escucha en Lima, sino en todo el país. Sobre el particular queremos decir que definitivamente hemos tenido la oportunidad de debatir extensamente este proyecto referido a la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena, pero en resumen es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, en los cuales hubieron posiciones, por ejemplo, la bancada fujimorista, en la cual se decía de que eso había sido una propuesta de campaña, pero que no necesariamente tenía que cumplirse ya en el actual mandato. La posición nuestra era de que prácticamente el 98% de los partidos que participaron en el proceso electoral habíamos ofrecido dentro de la plataforma de campaña, dentro del plan de gobierno, justamente la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena o la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la inhabilitación a perpetuidad en el caso de los funcionarios. ¿Qué es lo que ha quedado pendiente? Determinar, cuáles son los casos, pero ese ya no es un tema estrictamente constitucional, ¿no? Evidentemente que solamente debe estar referido a los casos graves, a los casos sumamente graves, porque de otra forma se podrían cometer excesos que sí podrían colisionar con el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad. ¿Ha sido suficiente el debate parlamentario para aprobar este proyecto de ley? Sí, porque este tema se ha discutido en 3 sesiones, no solamente ha sido en la sesión que se llevó a cabo el día de ayer, sino en 3 sesiones ordinarias de la comisión. Hemos casi el más sonado, digamos así, ¿no? Claro, porque justamente es uno de los temas donde ha habido mayor conflicto. Sí creo que todas las bancadas finalmente, y todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción. La corrupción más o menos, cifras más, cifras menos, le implica al país y a todos los peruanos, especialmente a los pobres, una pérdida de 10.000 a 12.000 millones de soles cada año, que ese es un tema sumamente grave. ¿Qué es lo que argumentaba otra bancada? ¿Y por qué no se considera también, por ejemplo, los casos de violación sexual y también que sean imprescriptibles? ¿No? ¿Y por qué no se considera el caso de narcotráfico? ¿Y por qué no se considera el caso de feminicidio? Esos son casos evidentemente que son graves, pero no tienen la importancia de la corrupción, que en el país realmente es un flagelo, ¿no? Y ese sí había sido plataforma política de todos los partidos prácticamente durante la campaña, y que era necesario que quede claramente definido. Ha habido ahí algunas posiciones, por ejemplo, el caso del congresista Javier Descanseco, que pedía también que se modifique la Constitución para que expresamente se consideren los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, así como los de violaciones a los derechos humanos. Esto no hacía falta. Ya le expliqué al congresista Javier Descanseco que como esto está ratificado en tratados internacionales que el país ha aprobado y ratificado, esas normas tienen el carácter de normas supranacionales, supraconstitucionales, o sea que están por encima de la Constitución, entonces no hacía falta que se incluyan de ninguna manera dentro del texto constitucional, ¿no? Bueno, él decía que de todas maneras por un fin didáctico, para que los jueces tengan conocimiento. La idea no es esa, sino que los jueces tienen que aplicar la ley. En este caso, digamos, ya la norma existe, ¿no? Exacto. Claro. Para no haber, digamos, mayores problemas en cuanto a la aplicación, ¿no? Básicamente ahí se centró el tema del debate. Y sí, más bien, yo también formulé una observación, porque tratándose de los delitos contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción en el actual artículo 41 se duplica. Entonces, ¿qué es lo que se ofreció en la campaña de los partidos políticos?
la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No todo delito contra el patrimonio del Estado implica un delito de corrupción. Vamos a decir, un trabajador de un ministerio, va a ser el Ministerio de Agricultura, va al Ministerio de Vivienda y sustrae una computadora y ha cometido delito de hurto, agravio al patrimonio del Estado. ¿Ese es un delito de corrupción? No es un delito de corrupción. El delito de corrupción normalmente sí va a implicar en el 98-99% de los casos agravio al patrimonio del Estado. Entonces, el tema que ha quedado ahí, sí, más bien nosotros queremos de que ya en el Pleno del Congreso tiene que debatirse con intervención de los 130 congresistas y por supuesto que tendrá que tomarse con mucha mesura, con mucha prudencia, porque finalmente va a ser la ley de desarrollo constitucional en la materia penal que va a tener que establecer expresamente cuáles son los casos en los que realmente va a ser imprescriptible. La precisión, ¿no? Claro. La precisión. Usted ha dado una cifra de 10.000 millones de nuevos soles y esto desde la Contraloría General de la República, pero también hay algo más. 150 procesados por corrupción se acogieron al beneficio de la prescripción en la última década, de manera que el tema de la corrupción es el principal problema del país y creo que ahí hay consenso, no solamente en los congresistas, sino en todo el país. ¿Cómo comprometer entonces, congresistas, desde el Congreso, la participación activa de toda la sociedad peruana para solucionar este problema? Bueno, definitivamente aquí nosotros tenemos el tema que hay una sensibilidad muy grande y es por eso que dentro no solamente de todos los estudios que se hace a nivel, digamos, de todas las convenciones sobre corrupción, sino en las estadísticas, cuando se entrevistan a todos los peruanos, el principal problema es la corrupción. Y como el principal problema es la corrupción, y lamentablemente durante los años anteriores gran parte de los corruptos han sido beneficiados justamente por los plazos de prescripción, eso tiene que cambiar, o sea, y tienen que ser sancionados ejemplarmente para que sirva de escarmiento y que la población sepa de que finalmente si una persona participa en un acto de corrupción va a tener que, o sea, necesariamente responder, en este caso por los delitos que puede haber cometido. El país está cansado del borrón y cuenta nuevo, ya no queremos más eso, ¿no? Entonces queremos justamente que haya un cambio, y el cambio es que empezando con los partidos políticos cumplamos con lo que hemos ofrecido. No se trata de decir esto fue un ofrecimiento de campaña, hoy día ya somos gobierno y nos podemos olvidar. En línea general, porque nosotros somos de la Alianza Parlamentaria. Congresista, la Comisión de Constitución definitivamente pues ha dado un paso importante en la lucha contra la corrupción. ¿Qué acciones paralelas debe emprender en el ámbito de la actividad pública para combatir la corrupción? En primer lugar, lo que tenemos que exigir a todas las autoridades es que haya pues transparencia, ¿no? La transparencia es fundamental para poder comenzar a combatir la corrupción. Exigir, digamos, que los órganos encargados, como por ejemplo la Contraloría General de la República, cumpla adecuadamente sus funciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? De tal manera de que no necesitamos, ahorita tenemos el problema de que todos los congresistas o la ciudadanía, cada vez que se produce un delito más o menos grave, comienzan a pedir la pena de muerte, que ya no se puede instaurar en el país, o comienzan a pedir cadena perpetua, ¿no? Entonces no se puede estar haciendo ese tipo de planteamientos en forma seria. Lo que tenemos que exigir más bien que se cumpla la ley. ¿Cuál es el problema que tenemos en los países que estamos en vías de desarrollo? Que las leyes son muy duras, pero el cumplimiento es muy flexible. Mientras que en los países desarrollados es a la inversa. La ley es muy flexible, pero el cumplimiento es estricto, inflexible. Entonces vemos que los resultados son completamente diferentes, ¿no? Hay que buscar el término medio, ¿no? Para que pueda haber efectividad. Usted ha hablado del tema perpetuo, y el ministro Curburneo ha señalado que la aprobación del proyecto de ley la ha apoyado, evidentemente, pero ha dicho que debería de aprobarse también una norma para declarar la inhabilitación perpetua en el ejercicio de la función pública para los funcionarios corruptos. Eso ya estaba también señalado. ¿Por qué no se ha visto, o en todo caso se va a ver? ¿Hay algún proyecto que se esté trabajando, congresista? Dentro de la propuesta que se trabajó y que se presentó originariamente estaba la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena, o de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la inhabilitación perpetua de los funcionarios y servidores públicos que hubiesen cometido el delito. Esto finalmente se va a tener que determinar y aprobar en el Pleno. Es cierto de que en la última fórmula
y redacción que se presentó hubo esa omisión, pero eso no es óbice para que en el Pleno pueda aprobarse. Se puede modificar el contenido del proyecto en el Pleno, entonces. Por supuesto. Se puede agregar para ser más preciso. Se puede integrar y se tiene que perfeccionar el texto, ¿no? El texto, nosotros creemos que a pesar de no reunir, digamos, la mejor de las formas, lo importante es de que la ciudadanía tenga la percepción de que el actual gobierno, la gestión, hay una voluntad de cambio y que ya no queremos más corrupción. Creemos que se ha cumplido con esa etapa y ya seguramente habrá un debate intenso en el Pleno en el cual se va a tener que perfeccionar el texto. Claro. Y es más, la propuesta de todos los partidos también estuvo incluida la inhabilitación a perpetuidad. ¿Cómo se va a determinar? Eso definitivamente tiene que ser con una ley especial, pero sí debe estar prevista como posibilidad dentro del artículo 41 de la Constitución. De agregarlo. Muy bien, congresista Marco Falconi Picardo, como siempre lo decimos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional del Perú, conversando estos temas de palpitante actualidad, y le agradecemos por la gentileza de compartir con nosotros estos puntos y invitarlo a una próxima ocasión para seguir conversando más en extenso sobre este y otros temas. Les quedamos muy agradecidos y estamos a su disposición. Estos temas realmente son relevantes para todo el país y la ciudadanía, así que estamos siempre a su disposición. Muy agradecidos. Muy agradecidos también. Y amigos que nos escuchan a través de Radio Nacional y nos ven a través de nuestra página web, fue el congresista Marco Falconi Picardo en Nacional en la Noticia.